¿Qué tal, hermanos? Ya en Hebreos capítulo 8, el día de ayer estuvimos mirando a Jesús como el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, y hay una transición ahí entre el capítulo 7, dándonos ya un pequeño adelanto de cómo Jesús vino a tomar el lugar del gran sumo sacerdote, porque es el único que puede estar sentado a la diestra del trono de Dios. Y haciendo esa comparación también con el sumo sacerdote que apareció allá en el Antiguo Testamento con Melquisedec, haciendo referencia de que eh, un sacerdocio como el de los levitas no pudo ser eficaz, ser tan perfecto como lo es ahora el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en el capítulo 8 vamos a mirar a Jesucristo no solo como el sumo sacerdote, como ya lo presentó el capítulo 7, sino que también lo vamos a mirar como el mediador. Así que te invito a que abras tu Biblia, que oremos, ¿verdad? Antes de iniciar para que el Espíritu Santo de Dios nos traiga a nuestra lectura discernimiento y podamos entender y aprender los unos de los otros. Comparte lo que estás aprendiendo con nosotros, interactúas, preguntas, corrige. Eso es bueno porque nos edificamos unos con los otros. Así que el capítulo 8 del día de hoy dice el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si hubiera un versículo donde yo podría concluir todo el libro de Hebreos, para mí este sería el versículo ideal, el versículo 1 del capítulo 8, ya que el autor resalta cuál es el punto o lo más importante de todo lo que ha venido hablando a sus lectores. El autor dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. Eso es importantísimo para nosotros, hermanos. La importancia es para nuestro conocimiento, para que conozcamos qué tan importante es Jesucristo, el Señor, para nosotros. Saber que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. En otras palabras, el sacerdote superior a cualquiera que se estableció bajo el orden de Aarón. Por eso en el capítulo 7 vemos cómo el autor resalta eso, que era necesario que además que viniera de otra línea que no era la Leví, sino era la línea de Judá. Los sumos sacerdotes que se nombraron bajo el orden de Aarón eran representantes de los hombres en la tierra, pero Cristo, siendo superior a cualquier sumo sacerdote, hermanos, terrenal, se sentó a la derecha del trono de Dios. Cristo entró a la presencia misma de Dios para ejercer su sacerdocio eterno. No era temporal como los terrenales. Y recordemos que el sumo sacerdote terrenal jamás se sentó en el tabernáculo. Él siempre se presentaba de pie mientras entraba y presentaba la expiación por los pecados del pueblo, mientras que Jesús dice ahí que se sentó. Esta palabra ahorita la voy a emplear un poquito más, que se refiere a cuando Dios se sentó. Entonces, uh, mientras que Jesucristo ejerció todo su poder y autoridad, no en la tierra, sino en el cielo. Es más eficaz, hermano, porque el sacerdocio levítico ejercía o hacía su oficio como sacerdote aquí en la tierra, mientras que Jesús lo hizo en el cielo. Nadie más pudo haber llegado al cielo como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El capítulo anterior, el autor dijo, porque tal sumo sacerdote nos convenía en el 7:26. Es increíble, hermanos, que ya conociendo toda supremacía de Jesús sobre todas las cosas, estos hermanos a quienes se les escribió el libro de Hebreos quieran volver otra vez a los rudimentos de donde habían ya salido. Entonces, para nosotros también eso es muy, muy interesante porque nosotros ya hemos aprendido lo básico de lo que son las doctrinas de Cristo Jesús y necesitamos seguir avanzando, en profundizarnos más en las cosas que, que ya no son básicas, eso ya deberíamos de conocerla, pero hay cosas donde deberíamos de profundizar, es más, enamorarnos a través de la Biblia, de la lectura de nuestro Señor, de nuestro Redentor, de aquel que media por nosotros. Eh, el capítulo anterior, hermanos,
nos dio la idea de cómo ese sacerdocio de Jesucristo está muy por encima de cualquier sacerdocio habido y por haber. Es el único que pudo presentarse delante del Señor perfecto, sin mancha y sin pecado. Vayamos al versículo 2. Dice el versículo 2: ministrando del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué significa que es ministro del santuario? Es una pregunta ahí para que consideremos. Pero aquí la palabra ministro o ministra, en el caso de cuando se ejerce el oficio, es ministrar, ¿verdad? Por eso dije ministra, pero en el caso de un ministro, es alguien que oficia, que ejerce, que sirve, que ministra, que administra. Si nos imaginamos que Jesús solo está sentado, y esta es la parte donde yo quería ampliar, como cualquier persona se sienta, no es de esa manera que Él se sentó, sino que significa que el Padre lo puso en el lugar de honores más elevado que nadie pudo ocupar. Entonces tiene más sentido nuestro versículo 2. Jesucristo sirve en el verdadero tabernáculo. Aquí tabernáculo es el verdadero santuario, el santuario original. Y a lo mejor por ahí alguien pueda estar pensando, entonces el tabernáculo que había en la tierra era falso. Y es un rotundo no, hermanos. El que había en la tierra era una réplica del que estaba en los cielos. En Éxodo 25:40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. A Moisés, hermano, solamente le dieron un adelanto de aquel santuario que era perfecto y que era eterno. Este santuario, hermanos, fue, dice el versículo 2, levantado. Y aquí la palabra levantado quiere decir que fue hecho por el mismo Señor, por el mismo Dios. Así que el versículo 2 también termina con decirnos de que no es un santuario hecho por hombres, sino que por el mismo Dios. Él mismo se proveyó este santuario. Según el capítulo 5, versículo 1 de Hebreos, el sacerdote terrenal representaba al hombre delante de Dios, y dentro de sus deberes como sacerdote era presentar ofrendas, presentar sacrificios por los pecados. Miremos qué dice el versículo 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, hablando de Jesucristo, tenga algo que ofrecer. Así que te decía que los sacerdotes terrenales era, era el representante de los hombres ante Dios, y él tenía que ofrecer ofrendas y sacrificio. Pero nos imaginemos a Jesús teniendo ya un sacerdocio superior que los ángeles, perdón, que los sacerdotes terrenales. Entonces también Jesús no solamente era superior en ser el sacerdote, sino que aún su ofrenda tenía que ser superior a la ofrenda de los sacerdotes terrenales, y aún el sacrificio tenía que ser mejor. Recordemos que los sacrificios que presentaban los sacerdotes terrenales eran representados por animales que a su vez representaban al pecador, ¿verdad? Y tenía que ser sacrificado en lugar del pecador. Entonces, esa era la ofrenda que presentaban los, los sacerdotes del antiguo pacto. En Efesios 5:2 vamos a encontrar una clave de cómo Jesús es mejor que cualquier sacrificio presentado uh, para Dios durante el sacerdocio levítico. Dice el versículo 2 de Efesios 5: se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, hermanos, él mismo, el mismo sacerdote, que era Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que ahora es bajo este nuevo pacto, no solamente media por nosotros, no solamente es el sacerdote que se sienta a la diestra de Dios, sino que Él mismo es la ofrenda. Y eso es increíble porque todas las cosas, ya hemos pasado por varias cartas del apóstol Pablo y hemos visto que todas las cosas apuntaban hacia Jesucristo, todas las fiestas, todos los ritos, todas las cosas que se hacían para el antiguo pacto, todas apuntaban a Jesucristo.
Entonces Romanos 5:8 también nos dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, una pregunta que tengo ahí para ti, ¿a qué sacerdote terrenal se le ocurriría tal osadía? En realidad a nadie se le hubiera ocurrido hacer esta tremenda osadía. Y digo osadía porque nada más puede ser algo que viene de Dios, es un plan perfecto que solamente se le ocurrió a Dios allá en la eternidad, ya para presentar a su Hijo Jesús como el medio por el cual nosotros pudiéramos llegar al Padre. No había otra manera de hacerla. Recordemos que los pactos siempre fueron quebrantados, no por Dios, sino por la desobediencia del hombre. Aún el pacto no era malo, simplemente que el hombre no cumplió su parte. Y vemos que tenía que ser Jesucristo, Dios, para que pudiera cumplir la parte, porque el hombre jamás lo pudo hacer. Y tenía que ser hombre para que también Jesucristo como hombre fuera un digno representante ante nuestro Señor, nuestro Dios. Así que a nadie se le hubiera ocurrido tal osadía de ofrecerse a sí mismo como ofrenda a ningún sacerdote. Es más, si lo hubiera habido un sacerdote que hubiera dado su vida por el pueblo, tampoco hubiera sido válida su muerte, porque su pecaminosidad que estaba en cada persona no permitía que esta persona, su vida fuera una ofrenda agradable y perfecta ante Dios, porque tenía manchas y tenía pecado. Y no se le puede dar algo así a Dios, tenía que ser algo puro, sin manchas. Juan el Bautista lo reconoció cuando miró a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo, como venimos diciendo, todo apuntaba a Jesucristo, nuestro Señor. De hecho, no sé si recuerdan cuando pasamos por Malaquías, que los sacerdotes se habían corrompido a tal grado de que cuando alguien llegaba con su ofrenda, con su becerro, con su cordero para ofrecerlo al Señor, al sacerdote no le importaba si aquel sacerdote iba ciego o tenía algún defecto. Él simplemente se hacía de la vista gorda y dejaba que estas cosas se entregaran. Y el Señor va y los confronta y les dice, ¿cómo es posible que me estén ofreciendo este tipo de sacrificios? ¿Cómo es posible que me traigan el cordero o el animal con defectos, el que no quieren, el que ustedes han despreciado? Entonces, Dios mismo se provee este cordero, Dios mismo se provee esta ofrenda para sí mismo, para cumplir ambos pactos, para cumplir tanto la promesa de Dios que no falla y es perfecta, pero para cumplir por el lado del hombre. Alguien tenía que hacer el fiador, y ya lo vimos eso en el capítulo 7 que Jesucristo fue el fiador de un mejor pacto, fue el aval de un mejor pacto. Vayamos al versículo 4 y dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Entonces, hermano, regresando aquí el escritor hablando de Jesucristo, si Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera entrado a ese lugar santo como sacerdote, si hubiera seguido hasta este momento, recordemos de que todavía no ha sido destruido el templo y las personas siguen ofreciendo, siguen llevando una vida normal en en, en el pueblo de los judíos. Entonces, para ellos siguen haciendo todas estas cosas. El pueblo uh, el templo fue derribado ahí por el año 70 y el libro de Hebreos todavía anda ahí entre los 40. De hecho, se cree que es uno de los escritos aún más, más viejos que algunas cartas del apóstol Pablo. Pero miramos de que el escritor dice de la siguiente manera en el versículo 4, si estuviese Cristo en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Eso lo comprendemos porque Jesús llegó por la línea de Judá, no por la línea de Leví. No le hubieran permitido ejercer como sacerdote. Dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y por eso te decía que aún se continuaban haciendo este tipo de prácticas, porque dice el versículo 4 que presentan, ahí la palabra presentan está todavía en presente, las ofrendas según la ley. Entonces ya vimos que era lo que requería la ley y ya Cristo en este momento, por eso te decía también que es un
momento de transición, un momento en que están siendo, ya está dando entrada a Hebreos a un nuevo pacto, y es lo que va a explicar ahorita el autor. Y es excelente cómo lo explica, porque ahorita te voy a dar algunos detalles también de cómo el escritor o los escritores de Hebreos usan el Antiguo Testamento para escribir también lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. Vayamos al versículo 5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que otra vez no ha cambiado el tema. El versículo 4 terminó con decirnos de que esos sacerdotes que aún estaban haciendo estas ofrendas, dice que sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Creo que eso lo entendemos, algo que va de salida a algo que está próximo a expirar o algo que está próximo a expirar. Eso fue solamente una práctica, y el apóstol uh, Pablo, ahorita les voy a dar la cita, pero era una sombra de lo celestial. A Moisés solo siguió algo que ya existía en el cielo. Se le pidió hacer algo que es conforme a lo celestial. El apóstol Pablo dijo en Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es interesante, hermanos, por eso cuando nosotros leemos las cartas, nos damos cuenta de que todas las cosas apuntaban a nuestro Señor. Y es interesante cómo en la actualidad, aunque muchas han pasado ya por cartas y han leído Hebreos, cómo quieren regresar a este tipo de rudimentos, que es como regresar otra vez atrás y querer otra vez, eh, estamos diciendo cuando regresamos a este tipo de prácticas, a judaizarnos otra vez, a llegar a decir que el sacerdocio de Jesucristo no ha tenido la eficacia de la cual nos habla Hebreos. Y Hebreos nos dice que el sacrificio, el sacerdocio de Jesucristo, lo que va a ser mediar por los pecadores, es superior a cualquier método que existió antes. Solamente fue por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en la cual nosotros podemos descansar. Y aquí también entra la parte del reposo, mientras aquellos cada año tenían que estar presentándose para expiar su pecado. Aquí una vez Jesucristo entró una vez y para siempre a lo que era, a lo que es el tabernáculo celestial, a lo que es a la presencia misma de Dios. Y Él no tiene necesidad de estar entrando y saliendo, Él está ahí en ese lugar. Versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Y aquí ahora habla de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y date cuenta cuántas veces ahí nada más en un solo verso menciona la palabra mejor, mejor y mejor. 3 veces, mejor ministerio, mejor pacto y mejores promesas. Siguió diciendo el autor a los hebreos, el ministerio de Jesús, aquí ministerio es trabajo, es tanto mejor. Y esa frase cuando la unimos, tanto mejor, quiere decir mucho superior, mayor superior que el pacto que había antes, porque él mismo es mediador. Y la palabra mediador aquí es la palabra mesites, y es alguien como un árbitro que está mediando entre las partes. Un árbitro es un mediador que garantiza que ambas partes, Dios y los hombres, cumplan con lo estipulado en un pacto. Pero vemos que Dios no falla, Dios ha cumplido perfectamente su parte, pero el hombre fue incapaz de hacerlo. Por eso Jesucristo tiene que ser el máximo representante de los hombres ante Dios, porque es alguien que fue perfecto, sin mancha, sin pecado. Y en realidad, hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en ese sacerdote, que podemos estar confiados de que Él nos hace una digna representación de nosotros, no porque nosotros seamos buenos, sino que porque Él cumplió perfectamente a la obediencia y la voluntad de lo que el Padre requería. Hermanos, el hombre terrenal no pudo cumplir su parte.
fue imperfecto, fue ineficaz. El hombre o sacerdote terrenal también jamás pudo representar al hombre eficazmente delante de Dios. Y Jesús se convierte en el gran sumo sacerdote, se convierte en el mediador y en el que da garantía para que ambas partes cumplan con lo requerido. Además, el pacto por medio de Jesús es mucho mejor que el pacto anterior. En el capítulo 7:22, Jesús es el aval, es el fiador, es el que garantiza que el hombre cumpla con su parte delante de Dios. Y además, este nuevo pacto contiene mejores promesas. Y nada más una pizcadita, y te voy a citar a segunda de Pedro 3:13. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, si tú crees que el mejor país que exista hoy en el mundo hay una justicia total en la que tú puedes creer, pues nos estamos engañando. Nadie, no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Todos han fallado, todos se han quedado cortos delante de Dios, pero nosotros, los que amamos a Dios, los que queremos a Dios, los que esperamos en las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Por fin, la justicia perfecta llegará ese día cuando la promesa del Señor sea cumplida. Versículo 7, porque si aquel primero hubiese sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primer pacto no fue perfecto, es lo que nos está diciendo el versículo 7, pero no porque Dios no cumpliera su parte, no porque Dios fallara, sino porque el hombre no pudo cumplir. El hombre le correspondía obedecer a Dios. Y una de las cosas que si vamos a Éxodo nos vamos a dar cuenta de que cuando se le da el pacto al hombre, nadie quiso salir al encuentro del Señor cuando fueron otorgadas las leyes al pueblo. Todos tuvieron temor, todos se apartaron, todos temblaron delante de la presencia del Señor, mandaron ahí a su representante Moisés, que sirvió también como mediador, pero aún Jesús es mayor mediador que Moisés. Entonces, jamás la ley produjo en ellos la obediencia que se requería para agradar a Dios. Y ese es otro de los puntos más importantes, porque a partir del versículo 8 vamos a entrar cómo el Señor va a trabajar ya en la vida de cada persona. Y lo más hermoso, lo más bonito es de que las promesas, el sacerdocio de Jesús, Jesús como mediador no solamente es para uno o otro pueblo. Aquí no es cuestión de razas o de idiomas o de colores. Aquí es para el hombre que se acerca a Dios confiadamente. Mientras que el pacto anterior era llevarlos a una tierra donde fluía la leche y miel. Todos conocemos esta tierra llamada como Canaán. Esta nueva promesa es de cielos nuevos, de tierras nuevas. Y la mejor noticia, hermanos, es que esta promesa es para quienes creen y confían solamente en la persona de Jesús. Ya Jesús se presentó que no hay otro medio cómo llegar a Dios. Si así fuera, hermanos, si hubiera medios por cómo nosotros pudiéramos llegar a Dios, entonces en vano murió Cristo. Es por más que creamos en Jesús, si no creemos que solamente Jesús es el único medio, el único camino, la única verdad, el único cordero que Dios proveyó para la expiación de nuestros pecados. Y aquí abarca nuestros pecados pasados, presentes y los futuros, porque ya Dios nos conoce, pero nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha justificado. Y creemos que Jesús ha hecho esto por nosotros. Vayamos al versículo 8, hermano. Porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un pacto nuevo. A partir del 8, el escritor, el autor de Hebreos está recordándole algo a los cristianos judíos que se están desanimando, que quieren deslizarse. Les está recordando una escritura que se escribió por lo menos 600 o 700 años antes de Cristo. Y él está diciendo, ¿se acuerdan que el profeta Jeremías habló estas cosas? Ya se está cumpliendo, se están cumpliendo. Y esta es la profecía. Hoy vemos la realidad, es lo que está diciendo el
el escritor a Hebreos, a los Hebreos. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un pacto nuevo. Aquí menciona dos casas, la de Israel y la de Judá, porque en aquellos tiempos, recordemos, de que los reinos estaban divididos. Entonces, vemos cómo la profecía de Jeremías ahora es traída por el escritor a los hebreos. Y aquí el punto y la clave que tenemos que resaltar es de que el Señor va a establecer. En el antiguo pacto fue algo que el Señor dijo allá en Éxodo 19, dice, si obedecen, si guardan mis mandamientos, y aquí el Señor sabe que el hombre no va a cumplir, entonces dice, voy a establecer, yo mismo voy a establecer con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, hablando al futuro, ¿verdad? En los tiempos de Jeremías. Versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, el pacto que hizo con sus padres era sacarlos de la esclavitud donde se encontraban y llevarlos de Egipto a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Muchos ya conocemos de que el trayecto entre Egipto y Canaán no llevaba muchos días, pero a causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía, de, su, de que no obedecieron a Dios, el Señor los trajo dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas por un buen tiempo. Entonces el Señor dice, yo, en el versículo 9, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. De hecho, Jeremías lo habla un poco distinto. Dice, yo fui para el pueblo de Israel como un esposo, pero ustedes se rebelaron contra mí, no me creyeron, su incredulidad no los dejó ver más allá y yo me desentendí. Aquí la idea es de que hubo como una separación entre Dios y el pueblo, aunque Dios jamás los abandonó. Y esta separación de la que hablo es porque ellos permanecían en pecado y donde está el pecado, Dios no habita, porque Él es santo. Versículo 10, por lo cual es este el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, otra vez, recordemos que Jeremías, esto que está citando aquí el autor es parte de la profecía de Jeremías. Entonces dice que el nuevo pacto que harán con Israel. Y aquí es algo interesante también porque estamos incluidos los gentiles, o sea, sí era para Israel para que en primera instancia ellos fueran los que recibieran este nuevo pacto y ellos fueran los misioneros a las naciones, pero los rechazaron, ¿verdad? Ya sabemos eso también. Después de aquellos días, ¿cuáles son aquellos días? Ya vimos que a la llegada del Mesías, a la llegada de nuestro Señor Jesús, se cumplen aquellos días de los que hablaba Jeremías. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, ¿cómo sucede estas cosas? Sucede que cuando nosotros oímos la palabra del Señor, le damos entrada, abrimos nuestro oído, miramos cómo Jesús, por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras, por medio de la lectura, nos va enseñando cómo es la verdadera obediencia. Y recordemos que siempre, hermanos, siempre ha sido por gracia que Dios ha salvado al hombre. Más adelante vamos a mirar a los héroes de la fe, donde siempre creyeron, creyeron y creyeron y creyeron. No todos creyeron, porque recordemos que los 12 que entraron, los espías que entraron a la tierra prometida, nada más dos creyeron en que Dios podía cumplir sus promesas y el resto no creyó. Entonces vemos de que siempre el Señor se guarda un pequeño remanente y nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que seguir creyendo en estas promesas de nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros, ya habiendo recibido a nuestro Señor como Salvador y como
y como nuestro mediador y como nuestro redentor, es cuando en nuestro corazón hay una transformación, hay una renovación, y es cuando el Señor pone el hacer como el querer como el hacer en nuestra vida para que nosotros procuremos buscarle más con diligencia. Versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. A la llegada de Jesucristo, hermanos, ya cuando Jesucristo se presenta a su ministerio, él mismo dice, si él hace este llamado, que el que cree en él, el que ha visto a él, ha visto al Padre, que el que cree al que lo envió, cree también en Jesús, que nadie viene al Padre si no es por él, y comienza a hacer este tipo de enseñanzas. Era Dios mismo enseñándole a su pueblo, enseñándole aún a los religiosos de su época, pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron, y es lo que muchas veces también como uh, personas, muchos rechazan a Jesús, aún teniendo las pruebas y las evidencias de que Cristo es Dios, de que Cristo tiene los brazos abiertos para hacer este llamado, invitarlos que vengan a doblar sus rodillas ante ese nombre que es sobre todo nombre. Versículo 12, porque será propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, Dios mismo será propicio. ¿Qué quiere decir propicio? Él mismo pagará, él mismo liquidará esa deuda que había con el pecado. ¿Y de qué manera lo hizo el Señor Jesús? Dando su propia vida. Y dice, por medio de la muerte de Jesús, sus injusticias, sus maldades, todo, sus pecados serán borrados, serán cancelados. Y eso es algo increíble también que sucede cuando venimos a los pies de Jesús, porque Él sabiendo y nosotros sabiendo que mañana y cada rato pecamos, el Señor nos ha provisto ya nos ha absuelto de todo pecado, pero no porque nosotros seamos tan buenos y obedezcamos a la perfección los mandamientos del Señor, sino que porque Jesús es nuestro mediador y cuando el Señor nos ve, no nos ve a nosotros, más bien el Señor, el Padre, mira a Jesús que cumplió con todo lo que se requería para que nosotros pudiéramos presentarnos ante Dios. Versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que eso lo entendemos todos. Ya hay un nuevo pacto y este pacto, hermanos, gracias a Dios, no solamente es para judíos ni griegos, sino que aquí incluye a la raza humana. Ha dado el viejo por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y aquí vemos otra vez esta palabra es muy importante porque es un momento de transición. En los siguientes años, después ya de haber escrito Hebreos, el autor, que data ahí más o menos entre los años 60 y 70 antes de la destrucción, todavía se sigue practicando algunas cosas y es cuando los judíos cristianos, los que han abrazado la fe cristiana, algunos han titubeado, algunos quieren regresar otra vez a la antigua fe judía o judaizante, y es cuando el escritor de Hebreos le dice, está próximo a desaparecer. ¿Para qué? Para que le dé entrada a ese nuevo pacto que tenemos ahora bajo uh, el liderazgo o la cabeza o el sacerdocio que es nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí ha quedado el capítulo 8 de Hebreos. Hermano, espero que nos ayudes a comentar, nos ayudes a compartir, nos ayudes a interactuar y también invitarte ahí a que si no te has suscrito al canal, que lo hagas. Es muy útil para nosotros saber que otros nos escuchan, que estamos siendo escuchados en otros lados, ya sea aquí mismo localmente como fuera, y conocer también de otros, aportar más, ¿verdad? Para seguir aprendiendo los unos de los otros. Bendiciones, hermano.